Hijos e hijas, que la paz de Cristo esté con ustedes. Soy el Padre Álvaro Medina y quiero preguntarte, ¿alguna vez te has sentido avergonzado por no poder alegrarte con el triunfo de alguien más? ¿Has mirado la felicidad de otra persona y aunque no hayas dicho nada deseaste que dejara de brillar? Tal vez pienses que eso es solo una fase, una frustración pasajera, pero ¿y si detrás de ese sentimiento hay un pecado creciendo en silencio? Hoy quiero compartir contigo el testimonio de Claudia, una mujer con una vida estable, respetada, activa en la iglesia, pero que permitió que la envidia se apoderara de su corazón. No una envidia ruidosa, evidente, sino la que se esconde detrás de una sonrisa, la que paraliza por dentro mientras por fuera todo parece estar bien. Si este tipo de mensaje tiene sentido para ti, dale like ahora mismo. Eso ayuda a que esta palabra llegue a otras almas que también se están perdiendo en silencio. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora al canal para no perder ninguno de los próximos relatos. Tal vez el siguiente sea exactamente lo que tu alma necesita escuchar. Ahora escucha con atención, porque quizás no sea solo la historia de Claudia. Quizás sea el retrato de algo que tú nunca te atreviste a decir en voz alta. Soy Claudia Morales, tengo 46 años, nunca me casé, no tuve hijos. Soy profesional, tengo un buen trabajo, una casa propia y sirvo desde hace más de 20 años en la comunidad donde crecí. A los ojos de todos, soy una mujer estable, centrada, confiable, alguien en quien se puede confiar. Era la que llegaba temprano a las reuniones, ayudaba en los retiros, organizaba campañas, cantaba en los cultos y hacía todo eso con alegría. O al menos eso creía. Con el tiempo, esa alegría empezó a desvanecerse y no lo noté de inmediato. Era como una vela que se va apagando poco a poco, aunque aún quede una chispa encendida. Comencé a sonreír menos, a querer hablar menos. No dejé de asistir, seguía presente, pero mi corazón ya no estaba completo. La gente me elogiaba por ser fuerte, por nunca quejarme, por estar siempre firme, pero yo no me sentía fuerte, me sentía olvidada, como si la vida hubiera pasado junto a mí y no a través de mí. Varias amigas se casaron, tuvieron hijos, formaron familias que yo admiraba y que con el tiempo empecé a mirar con un nudo en el pecho. Nunca odié a nadie, nunca deseé el mal, pero en silencio empecé a preguntarme por qué todo eso no me había pasado a mí. ¿Será que no era digna? ¿Será que Dios se había olvidado de mí? Nunca hablé de eso con nadie, ni siquiera con Dios, porque me sentía ingrata solo por pensarlo. Después de todo, tenía tantas cosas buenas, pero era como si dentro de mí siempre faltara algo. Y ese algo empezó a ocupar un espacio que ninguna bendición lograba llenar. Su nombre era Isabel. Nos conocimos aún en la juventud, en los mismos círculos de la iglesia. Ella era de esas personas que iluminan cualquier ambiente, espontánea, ligera, afectuosa. Se había alejado de la comunidad un tiempo, después de casarse y mudarse de ciudad. Durante años perdimos el contacto. Yo seguía algunas publicaciones suyas en redes sociales, fotos de la familia, viajes, cumpleaños de los hijos, todo muy bonito, muy completo. Nunca lo admití en voz alta, pero sentía algo extraño cada vez que veía esas imágenes. Al principio, me decía a mí misma que era solo un poco de nostalgia, de deseo de vivir algo parecido, pero poco a poco esa punzada se convirtió en molestia, un silencio en el pecho que dolía más que cualquier ausencia. Isabel volvió a frecuentar la iglesia cuando su familia regresó a la ciudad y fue recibida con abrazos, sonrisas, elogios. Su esposo siempre a su lado, los hijos bien portados, ella participando, animada, llena de planes. En cada encuentro yo decía lo que se esperaba: qué bendición verte de nuevo, qué familia tan linda tienes. Dios es demasiado bueno. Pero por dentro yo ardía. Empecé a evitar estar cerca de ella.
Cuando me vi en el mismo ministerio, inventé una excusa para salir. No soportaba verla sirviendo con la misma gracia que yo ya había perdido. Todo en ella parecía brillar, todo en mí parecía apagado. Una noche, después de una reunión, ella me abrazó y me dijo: «Eres una inspiración para mí. Siempre lo has sido. Estoy tan feliz de que estemos juntas de nuevo». Eso me quebró, porque era sincero, lo sentí, y aún así, todo lo que pensé fue: no tienes idea de cuánto desearía estar en tu lugar. La envidia no grita, susurra, y lo que me susurraba era: tú perdiste, ella ganó, y yo la escuchaba, y yo la aceptaba. Empecé a encontrar placer en pequeños detalles. Cuando ella llegaba tarde, cuando sus hijos hacían berrinche, cuando su esposo parecía impaciente, sonreía por dentro, porque eran grietas en la imagen perfecta, como si su caída pudiera devolverme algo de valor. Empecé a compararme con cada mujer de la iglesia, y cuanto más comparaba, más me disminuía. No quería ser mejor, solo no quería que ellas tuvieran más, que fueran más felices, más amadas, más completas. Era feo, lo sabía, pero era real, y todo eso lo escondía detrás de la sierva fiel, de la mujer de oración, de la hermana ejemplar. Pero Dios lo veía, y yo sabía que lo veía, y aún así yo continuaba. La envidia me corroía en silencio, y lo peor era que venía disfrazada de oración. Señor, mírame a mí, yo también lo merezco. No era una súplica humilde, era una protesta, como si Dios me debiera algo, como si yo fuera menos amada por no tener lo que otras tenían. Fue en esa etapa que empecé a alejarme, no de las personas, de mí, de Dios. Aún cantaba, aún sonreía, pero mi corazón ya no se derramaba en nada, solo acumulaba dolor, silencio, quejas que solo pronunciaba en la oscuridad, en la soledad de mi cuarto y en la presencia de un Dios al que ya no lograba oír. Si en algún momento de tu vida también te has comparado en silencio, si ya sentiste ese nudo en el pecho al ver la alegría de alguien más, escribe en los comentarios: Señor, líbrame de la comparación. Ese puede ser el primer paso para abrir un espacio de sanidad dentro de ti. Un día, Isabel no apareció en la iglesia. La semana siguiente, tampoco. A la tercera, vino sola, con los ojos rojos. Dijo que estaba pasando por un momento difícil en su matrimonio, que su esposo estaba confundido, distante, que las cosas habían cambiado. Todos a su alrededor mostraron preocupación, ofrecieron manos, oraciones, y yo solo observé. Sentí algo extraño por dentro. No era exactamente alegría, pero sí una especie de satisfacción perversa, como si, al fin, las piezas se hubieran equilibrado, como si Dios me hubiera mirado y dicho: ¿ves? Su vida no es tan perfecta. Y en ese instante, sin disimulo, deseé que se quebrara, que perdiera todo eso que yo siempre quise, y fue ahí donde entendí: lo que yo cargaba no era solo tristeza, era pecado, y mi corazón ya no era puro. Comencé a perder el gusto por las cosas de Dios. Las oraciones se volvieron rutina, la alabanza, una obligación. Vivía en modo automático, y cuanto más me hundía, más lo disfrazaba de espiritualidad. Hablaba de fe, pero vivía de amargura. Llamaba tiempo de desierto a lo que, en realidad, era un veneno que yo misma alimentaba en silencio. Mi mente se llenó de ruido. Todo a mi alrededor era comparación. Todo pesaba. Cuando alguien me compartía una bendición, fingía alegría, pero por dentro lo sentía como una derrota personal. Cuando alguien decía que estaba feliz, yo pensaba: disfrútalo mientras dura. El bien de los otros se convirtió en un espejo cruel de todo lo que yo no tenía. Y Dios parecía cada vez más lejos, no por castigo, sino porque yo ya no lograba mirarlo con honestidad. Lo culpaba. Pensaba: te he servido tantos años, nunca viví en pecado, nunca me desvié, y aún así me dejaste sola. Era como si esperara de Dios una deuda que Él nunca prometió pagar.
Empecé a enfermar, no en el cuerpo, en el alma. Dormía mal, comía sin hambre, evitaba los espejos, esquivaba la oración, ya no pedía nada, solo acusaba en silencio. Y ese silencio era el lugar donde la envidia crecía. Silencio de noches largas, de suspiros atrapados, de lágrimas que no caían, pero ardían. La gota final llegó una tarde cualquiera. Isabel me llamó, quería hablar, dijo que necesitaba a alguien de confianza. Quedamos en una cafetería cercana. Cuando llegó, su rostro estaba cansado. Me contó todo, la crisis en su matrimonio, sus miedos, los hijos que sentían el ambiente pesado, las oraciones que parecían no tener respuesta. Ella lloró y yo escuché todo. Puse cara de compasión, oré al final. Le dije que podía contar conmigo, pero cuando subí al coche cerré la puerta y me quedé sola. Sonreí, una sonrisa pequeña, fría, casi invisible, pero real. Sentí que por un momento estaba por encima, que al fin tenía algo que ella no tenía: paz, aparente firmeza, una familia estable. Pero la verdad es que esa sonrisa fue la escena más triste de mi vida, porque en ese instante supe yo había perdido. Me había perdido a mí misma, había perdido la luz que un día tuve, perdí la comunión con Dios. Y todo eso por desear lo que no era mío. Esa noche estaba sola en la cocina, las luces apagadas, solo la luz del refrigerador iluminaba el ambiente. Tomé una taza para preparar un té, pero mis manos temblaban. Sentí una angustia subir por mi pecho, un nudo que me apretaba la garganta. Fue entonces cuando vi sobre la mesa una tarjeta antigua, una invitación al bautizo del segundo hijo de Isabel. Ella me la había dado con tanto cariño. La guardé, y en ese momento eso me derrumbó. Sostuve el papel como quien sostiene una herida abierta. Lloré, pero no fue un llanto suave, tranquilo. Fue un llanto sucio, ahogado. Comencé a balbucear palabras confusas, de rabia, de culpa, hasta que grité, sola, con voz temblorosa, desbordada. Grité, ya no soporto sentir esto, ya no soporto odiarme por dentro. Caí de rodillas. Lloré como nunca. Y en ese grito, en ese colapso, algo se rompió. Algo dentro de mí cedió. Por primera vez admití lo que me había consumido por completo. No era solo tristeza, era envidia, era amargura, era ausencia de Dios. Me quedé allí en el suelo frío por minutos que parecían horas, solo sollozando. Y allí, en la oscuridad, un recuerdo me vino, un versículo que había leído muchos años atrás. Como un susurro resonó en mi mente. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia carcome los huesos. Libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 30. Yo me estaba pudriendo por dentro, y lo sabía, pero en ese instante tuve una certeza. Si estaba lo suficientemente viva como para llorar, entonces Dios aún me estaba escuchando. Y si Él me oía, quizás aún había un camino de regreso. ¿Te reconoces en esta historia? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿O has convivido con alguien que lo vivía en silencio? Entonces, quédate conmigo. En los próximos instantes voy a contarte lo que pasó cuando finalmente decidí abrirle mi corazón a Dios, sin máscaras, sin orgullo, sin reservas. Fue en ese lugar de verdad donde algo empezó a cambiar dentro de mí. Y tal vez eso también comience a suceder contigo. A la mañana siguiente, desperté cansada, con el rostro hinchado y el alma vacía. No había nada especial en ese día, era solo otro martes común, pero había algo distinto en mí, una especie de nuevo silencio. No ese silencio pesado de la noche anterior, sino un espacio abierto, como si algo hubiese salido de dentro de mí, dejando lugar para que algo nuevo entrara. No sabía qué era. Solo sabía que necesitaba salir de casa. Me puse cualquier ropa, recogí el cabello y salí a caminar sin rumbo. Era temprano. La ciudad apenas despertaba. Los autos pasaban apurados, pero yo caminaba despacio,
Mis pasos eran tímidos, casi avergonzados, como quien está reaprendiendo a existir. Terminé llegando a un parque cerca de casa. Casi nunca iba allí. Me senté en una banca apartada, bajo un árbol. Respiré profundo. Cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo no pedí nada. No me quejé. Solo me quedé ahí, sintiendo el viento en el rostro, escuchando los sonidos del mundo a mi alrededor. Y de repente sentí ganas de dar gracias. Sin motivo, sin milagro, solo agradecer. Abrí los ojos y vi a un niño corriendo entre los árboles. Un pequeño, con una flor en la mano. Se detuvo frente a mí, extendió la flor y sonrió. No dije nada, solo tomé esa flor con las manos temblorosas y, en ese preciso instante, lloré. Pero fue un llanto diferente, un llanto suave, un llanto de quien se da cuenta al fin de que no está invisible. En ese momento entendí algo que nunca había dicho en voz alta. Lo que más quería no era una familia, era ser vista, era ser validada, y Dios me vio. Allí, a través de un gesto simple, silencioso, inesperado. No fue una oración respondida, fue solo una flor, y fue suficiente. Volví a casa con esa flor en las manos. La puse en un vaso con agua y la dejé en la ventana de la cocina. La miré varias veces durante el día, y cada vez recordé en quién me estaba convirtiendo y en quién ya no quería ser. En los días siguientes empecé a cambiar pequeñas cosas, nada grande, nada visible. Comencé a agradecer por despertar, por tener salud, por tener trabajo, por tener un techo, por haber llegado hasta aquí. Con cada gratitud, un dolor cedía espacio a la paz. Comprendí que un corazón agradecido no deja espacio para la envidia, porque la gratitud ilumina, trae a la superficie todo lo que ya tenemos y que hemos olvidado valorar. Y cuando entra la luz, lo que está podrido no resiste, porque la verdad cura. No me convertí en otra persona de la noche a la mañana, pero algo empezó a nacer dentro de mí, algo ligero, algo que no sentía hacía mucho tiempo, esperanza. No la esperanza de tener lo que otros tienen, sino la de ser lo que Dios siempre quiso que yo fuera, íntegra, verdadera, libre. Y todo eso comenzó con un colapso, con un grito y con el valor de finalmente decir: Señor, perdóname por no ver todo lo que ya me habías dado. Ese, mis hijos, fue el testimonio de Claudia. Y yo te pregunto, ¿cuántas bendiciones has dejado de ver por tener los ojos puestos en la vida de otros? ¿Cuántas veces la comparación apagó tu gratitud? Ahora quiero invitarte a cerrar tus ojos, abrir tu corazón y hacer conmigo esta oración. Señor, aquí está mi corazón, herido, cansado, avergonzado, pero aún buscándote. Hoy reconozco que dejé que la envidia entrara en lugares donde solo debería haber gratitud. Comparé mi vida con la de otros y dejé de ver cuánto ya me habías bendecido. Me perdí en deseos que no eran míos. Cerré los ojos a lo que ya estaba en mis manos. Perdóname, mi Dios. Perdona los pensamientos silenciosos, los sentimientos que escondí hasta de mí misma. Perdona el orgullo disfrazado de justicia, la amargura disfrazada de oración, el veneno susurrado dentro del alma. Ya no quiero vivir en sombra, ya no quiero mirar al otro con escasez. Quiero volver a verte, a darte gracias y a servirte con un corazón limpio. Restaura en mí la alegría de tu presencia. Enséñame a alegrarme con los que se alegran y a confiar en que tú también tienes un plan perfecto para mí. Te entrego mi alma, mi mirada, mi historia y te pido: haz nuevo todo aquello que el pecado intentó corromper. Amén. La envidia nos hace mirar la vida de los demás con ojos amargos, mientras ignoramos los milagros que ya están delante de nosotros. Como vimos hoy en la historia de Claudia, muchas veces no es carencia ni dolor. Es el pecado de la comparación el que ciega, corroe y nos aleja de Dios. Si este mensaje tocó tu corazón, dale like ahora mismo. Eso ayuda a que esta palabra alcance a otras almas
que quizás estén siendo consumidas por sentimientos que ni saben nombrar. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora y activa las notificaciones. Con cada nuevo video pueden hacer una nueva oportunidad de sanación dentro de ti. Si tu historia también lleva marcas profundas y sientes que puede despertar, confrontar o liberar a alguien, no la guardes solo para ti. Deja un comentario aquí. Te enviaremos un enlace donde podrás compartir tu testimonio con total privacidad y confianza. Si lo prefieres, tu identidad será mantenida en anonimato, pero tu verdad será tratada con respeto y honra. Sigue mirando. El próximo video ya está en la pantalla. Haz clic y continúa con nosotros en este camino de fe, confrontación y transformación. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios esté siempre en tu vida, iluminando tu camino. Hasta el próximo video.